Hola, muy bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestro miércoles y Nutre. Yo soy la nutrióloga Maribel Yáñez y hoy vamos a aprender sobre los sustitutos de azúcar, los efectos del azúcar en nuestro cuerpo. Traigo muchísima información que compartirles el día de hoy. Bienvenidos todos. Son las 8 de la noche aquí en Houston, Texas, y estamos transmitiendo para todo el mundo. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vamos a aprender el día de hoy. Y les va a encantar porque vamos a tocar temas muy importantes, un poco de historia del azúcar, de los sugar free o de los productos light, qué pasa con los sustitutos, qué pasa con el azúcar en sí, cuál es el efecto de nuestro cuerpo como droga, por qué no podemos dejar de comer estos productos dulces, la diferencia entre Estados Unidos y México, de donde soy yo, pero yo vivo en Estados Unidos, y cómo se utilizan a nivel legislación diferentes nombres del azúcar, cuáles son dañinos, cuáles son buenos, y al final vamos a concluir, bueno, ¿y qué vamos a tomar como endulzante en nuestras bebidas, en nuestros postres y en nuestras preparaciones? Corran y empiezan a compartir este live. Vamos a tratar de ser muy concisos para que después de dar esta clase gratuita, pues podamos pasar a las preguntas y respuestas. Pues muy bien, vamos primero con unos datos muy crudos que les traigo el día de hoy, que son alarmantes. Y revisando bibliografía tanto mexicana como de Estados Unidos, hoy hay una cifra impactante que es el 74% de los productos que hay en un supermercado en Estados Unidos contienen azúcar. Y si tú me sigues en Instagram, podrás ver que todo el tiempo estoy compartiendo cuando voy en el súper y les digo, esto no, esto no, esto no. En mis retos, normalmente hago ese análisis minucioso de los 55 nombres diferentes del azúcar, que hoy se sabe que ya hay hasta 250 nombres diferentes. Otro de los datos crudos es que tomamos de todas las calorías del día, el 20% provienen de azúcar. ¡Wow! ¿Y de dónde será? Seguramente tú te vas a preguntar, Mari, pero es que yo no consumo azúcar. Pues resulta que sí la consumes. Y no solamente los productos dulces lo contienen. Te vas a espantar porque hasta la sopa la contiene. Sopas saladas, consomés de vegetales que usamos mucho en Latinoamérica para aderezar. Los aderezos de ensalada, ¿te habías imaginado a tu ensalada ponerle cucharadas de azúcar? Pues hoy vamos a aprender todo eso. Y además, otro dato muy crudo, muy terrible, muy feo más bien, ya no es muy terrible, más arriba de terrible, sino impactante, es la cantidad de cucharaditas que tomamos diariamente. Se nos ha recomendado a nivel mundial, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, que tomemos solamente 5 cucharaditas cafeteras. Y eso ya es demasiado, ese sería el límite diario. Pues resulta que estamos tomando entre 22 a 35 cucharaditas diarias. Si lo vemos en libras o lo vemos en kilos, es una barbaridad el azúcar que estamos tomando sin darnos cuenta. Mari, pero yo no tomo azúcar, yo no tomo refrescos. Terminando este live, te voy a comprobar cómo sí y cómo estás generando una resistencia a la insulina, una diabetes, una obesidad y por qué no dejas de tener ansiedad. Por la famosa azúcar. Bueno, otra de las cosas que sucede con el azúcar es, ¿por qué es que queremos bajar de peso, pero cada vez estamos peor de enfermos y con más ansiedad? Bueno, pues ¿qué es lo que sucede con el azúcar? Cuando entra justamente este azúcar, que se convierte en 2 moléculas, vamos a ponerlo como caña de azúcar, muy sencillo, se divide en 2, en glucosa y en fructosa. Y quiero que pongamos aquí mucha atención porque uno de los primeros sustitutos de azúcar que saca la industria alimentaria es la famosa fructosa, que es el azúcar de las frutas. Y hoy vamos a entender la diferencia entre comerme una fruta a mordidas o comerme el sustituto de azúcar llamado fructosa, ¿ok? Entonces, cuando yo meto caña de azúcar, una cucharada así de azúcar, y se divide en 2, en glucosa, 50% es glucosa y 50% es fructosa, pues resulta que la fructosa va ligado a ser procesada.
y en el hígado se convierte, cuando hay un excedente, en triglicéridos y colesterol. ¡Foco rojo! Entonces, el problema de mucha gente que en los años 80 redujeron muchísimo consumo de grasa, pensando que así iban a prevenir un infarto o el colesterol alto o el hígado graso, ha sido un gran error. El problema de tu hígado graso es el exceso de azúcar que consumes sin darte cuenta. Y además, tu exceso de colesterol, hoy sabemos que es el exceso de azúcar que se convirtió en triglicéridos y en colesterol no del bueno, sino del malo. Y además esa fructosa va y se vuelve a almacenar en tu hígado generando hígado graso. Entonces, aquí ya te estoy dando un ejemplo de no vamos a consumir fructosa como sustituto de azúcar, que te lo venden. Por ejemplo, en México hay varias marcas, hay unas verdecitas que dicen fructosa, hay una azulita que creo que ya ni existe, y si existe, no la consumas. Como aquí, pues nadie comercializa estas redes sociales, vamos a ser sinceros y vamos a dar nombres comerciales. Esa azúcar llamada BC, B de bueno y C de casa, resulta que tiene fructosa. Y varios años se utilizó en México como wow, y aquí en Estados Unidos también. Pues resulta que tiene fructosa, y dijimos que el excedente de fructosa es lo que va a hacer un hígado graso, elevación de colesterol y sobre todo, ¿qué crees? De obesidad, porque esa grasita va y se almacena a otro órgano llamado adipocitos o lonja, y voilà, porque crees que no bajas de peso. ¿Qué otra cosa pasa con un segundo sustituto que vamos a platicar hoy? Jarabe de maíz de alta fructosa. Ese no es un nombre diferente del azúcar, es un producto de la industria alimentaria que nos vendieron, que hicieron en un laboratorio y que entonces modificaron a ese maíz y nos sacaron el jarabe de maíz de alta fructosa. O corn syrup high, no sé qué, bla, 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 ¿ok? Entonces, ese jarabe de maíz de alta fructosa, ¿qué está ocasionando en nuestro cuerpo? Fíjate la composición química del jarabe de maíz de alta fructosa. 55 a 90% es fructuosa. Decíamos que el azúcar de caña es 50% glucosa y 50% fructosa. Pues resulta que este azúcar sintético es casi 90% fructosa. Y esa es la razón de por qué sistemáticamente va a afectar a nuestro hígado, elevando el colesterol, elevando los triglicéridos y ocasionando el mismo problema que te estoy comentando. Entonces, prohibidísimo utilizar como un sustituto de azúcar a la fructosa, prohibidísimo, ¿ok? Vamos con otro dato importante aquí. Esplenda, acesulfame K, sacarina, aspartame, ¿sí o no? Te voy a explicar lo que sucede, ya dijimos con el hígado y quién procesa al principio este tipo de sustitutos. Pues bueno, otro de los órganos, además del hígado, que es afectado, es el intestino y además tu corazón. Vamos a desmenuzar por qué. Decíamos que la fructosa va a afectar a tu hígado porque él lo va a procesar y si se acumula, se hace hígado graso. Decíamos que si hay un exceso de fructosa se va a convertir en grasa. Esa grasa va a tapar tus arterias y entonces va a afectar directamente a tu presión arterial, es decir, a tu corazón. Y punto número 3, a tu intestino. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal o las bacterias que viven ahí, ¿qué crees? Que las bacterias no benéficas van a ser alimentadas de esta disque azúcar, cosa rara, y entonces las vas a hacer más resistentes, las vas a hacer que generes más gases, que generes más inflamación, y acuérdate que tu sistema inmune está en ese intestino, en esas bacterias que tienen que estar comiendo cosas saludables, no este tipo de sustitutos de azúcar. Y es así como estos sustitutos, acesulfame, aspartame, esplenda, sucralosa, que es el nombre correcto o científico del esplenda, van a ocasionar una disbiosis intestinal, es decir, un problema en las bacterias de tu intestino. A ver, si no te he convencido con esto aún, de que no deberías de consumir sustitutos de azúcar, ¿qué pasa con el jarabe de maíz de alta fructosa? ¿Qué pasa con la fructosa como un sustituto como tal? Si no te he convencido aún, entonces lo más importante es que tienes que empezar a reflexionar
si realmente vale la pena por un momento de placer dulce consumir y dañar a tu cuerpo. Vámonos con, entonces, ¿cuáles son las cosas que no deberíamos de consumir para que, más que hablar de marcas, de acesulfame, de aspartame, de todo esto que te estoy platicando, cuál sería esa lista de lo no y cuál sería la lista de lo sí? ¿Te parece? Ahora, nada más antes de pasar a este siguiente punto, quiero comentarte algo muy sencillo. Hace muchos años yo trabajé para la industria alimentaria, sigo trabajando para la industria alimentaria, asesorando a muchas marcas de consumo para que hagan mejores productos. El problema no es ese. El problema es que hace que habrá sido en el 2005, bien lo recuerdo, trabajaba yo para una agencia que le trabajaba a Splenda. Resulta que así fue como posicionamos y pusimos en primer lugar a Splenda mucho antes que el aspartame, que en ese momento pues había muchas marcas. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo logramos? A través de ir a una visita médica, a través de trabajar con los chefs, a través de tener en el punto de venta muchos nutriólogos asesorando a las personas que compraban en ese supermercado. Y hay muchas estrategias que podemos hacer para convencerte de que eso es lo que tienes que tomar. Hicimos el Guinness Record del pastel más grande con Splenda y ¿qué te puedo decir? Fue algo muy bueno en ese momento porque, bueno, yo lo creé, inventé todas esas cosas, la marca me lo acepta en México y resulta que fue como una palomita a mi currículum. Pero años después sale que este alcohol o que este químico, vamos a llamarle, este producto hecho en un laboratorio, pues no es saludable. ¿Por qué? Porque ocasiona este problema en nuestro intestino. ¿Qué te quiero decir hoy? Que a partir de ahí yo decidí, si voy a asesorar una marca, me voy a ir a profundidad, me voy a ir con cosas naturales. Y si una industria alimentaria o una marca me pide un consejo, voy a ir hasta las últimas investigaciones para que eso se lleve a cabo. ¿Qué pasa? Que esto es un ejemplo que te puedo poner, que muchas personas están implicadas para lanzar un nuevo producto y decir que es la panacea y que es lo maravilloso en la vida. Tenemos que tener mucho cuidado y ética como profesionales de la salud, pero tú como consumidor también. Y por eso son estas clases de nutripedagogía o de miércoles y nutre. Entonces, te comentaba cuál es la lista de lo que debemos de evitar. Y yo traje una lista muy sencilla para que no se te olvide qué es lo que debemos de evitar. Todo lo que termine, o todo más bien lo que termine en osa, ¿sí? Fructosa, dextrosa, maltosa, sucrosa, tetralosa, eso lo debemos de eliminar porque es un nombre diferente al azúcar o derivado del azúcar. ¿Qué otra cosa? Que diga maíz. Y no estoy hablando de las palomitas de maíz, estoy hablando de jarabe de maíz de alta fructosa o todos los derivados que vengan del maíz, porque resulta que el maíz, como es muy barato, entonces hacen esta modificación a nivel laboratorio para endulzar y es no muy saludable. Otra de las cosas que tenemos que evitar, evidentemente, es todo lo que traiga caña. Y estoy hablando de muchos términos que vas a encontrar como jugo de caña, ¿sí? A lo mejor tú dices, ¡ay, qué padre, tiene jugo de caña! No es agua de coco, es jugo de caña y la caña finalmente es azúcar, el azúcar se convierte en glucosa y en fructosa y hace el mismo efecto de hígado graso, de colesterol alto, de triglicéridos altos, de ansiedad, que ahorita vamos a platicar el por qué no puedes parar de comer, y todos los efectos adversos del azúcar. Otra de las cosas que no podemos consumir y que traigo aquí en mi lista es, por ejemplo, lo que empiece con M-A-L-T o malt. Más bien sería maltodextrina, ¿ok? La otra que empiece con isoglucosa, isomaltosa. Ya te estoy dando más o menos una idea. Y varios jarabes o syrups aquí en Estados Unidos, en donde este jarabe finalmente puede ser una modificación no saludable. Ahora,
quiero que tengas mucho cuidado porque lo que siguiente que seguro me vas a preguntar es, Maribel, ¿y este agave sí? ¿Y este stevia sí? ¿Y fruto del monje sí? Lo acabo de decir. Eso sí. Ahora, vamos con la lista de lo que sí debemos de consumir y la diferencia, por ejemplo, de los otros sustitutos de azúcar, ¿ok? Entonces, ¿qué sí debería de utilizar? Si voy a hacer un smoothie, lo tengo que hacer con fruta natural. Y ese azúcar de esa fructosa que ya tiene naturalmente la fruta es perfecta. ¿Y sabes por qué es mejor esa fructosa de la fruta directamente que de este sustituto de azúcar? Porque te acuerdas que decíamos que estas bombas de fructosa al final del día no son saludables para tu hígado, pero cuando tienen fibra, sí. ¿Ok? Cuando tienen fibra se van a ir desdoblando lentamente y entonces no va a pasar el efecto que ahorita te voy a platicar que sucede cuando tenemos estos picos de energía y luego viene el bajón de energía. ¿Ok? ¿Qué otra cosa deberíamos de consumir? Por ejemplo, dátiles. Otra cosa sería el azúcar de coco. Podríamos consumir fruto del monje. Podríamos consumir jarabe de maple. Ojo, maple 100% orgánico, no el que te venden. Date cuenta que cuando tú compras para hot cakes o pancakes, te van a dar un jarabe que dice jarabe sabor maple. No te están dando maple como tal. Entonces el maple tiene que decir 100% orgánico. Y la miel de abeja es uno de los que más me gusta y mucha gente le tiene miedo porque dices que es dulce. No porque sea dulce lo categorices en algo malo para tu salud, ¿ok? Entonces, la miel me encanta hasta para el cutis, me encanta cuando tienes granitos, me encanta porque es uno de los mejores sustitutos o más bien reemplazos de la caña de azúcar que pueden ayudar mucho a tu salud y sobre todo es antiséptico, sobre todo tiene muchos minerales y es uno de mis favoritos porque aparte es natural. Y otro de los que comúnmente mandamos es el stevia y otro que mandamos es el fruto del monje o monk, M-O-N-K, monk. Y el otro que ahorita empieza como muy de moda es el eritritol. Este también lo podemos empezar a usar. Ahora, ojo, yo te diría que ni siquiera la miel de abeja, que ni el jarabe de agave, que ni la stevia, que ni el fruto del monje debemos de utilizarlo de forma desmedida. ¿Por qué? Fíjate lo que va a suceder con tu cuerpo. Ya vimos a nivel intestinal, nivel hígado, nivel corazón, qué es lo que sucede. Pero ¿qué pasa a nivel de resistencia a la insulina, de mover tus hormonas, de estos picos de ansiedad y de esta relación de tu cuerpo y de neurotransmisores que no van a entender qué está pasando y entonces van a activar ciertos sistemas, tanto de alerta, de felicidad, como también de almacenaje de grasa? Vamos a explicar cómo sucede esto y con esto vamos a terminar este live para empezar con las preguntas y respuestas. ¿Ok? Recuerden que por aquí nos dicen, es muy difícil encontrar miel natural. Sí, es muy difícil, pero hay muchos organismos ya, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú puedes revisar. Ay, déjenme ver porque acabo de cerrar justamente el libro. Y el nombre específico de ese organismo que tú puedes encontrar y puedes revisar si realmente es azúcar como tal. Déjenme ahorita, les checo y les digo exactamente cuál es ese que tenemos que investigar. Ahora, íbamos a explicar lo de la diabetes, íbamos a explicar lo de la resistencia a la insulina. Aquí ya lo tengo. Denme 2 segunditos. El organismo se llama Ethical Consumer Guide, ¿ok? O una guía del consumidor ética, ¿ok? Bueno, pues listo. Entonces, vamos a explicar qué es lo que sucede con tu cuerpo. ¿Te acuerdas que esta semana sacamos por ahí una infografía en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, acerca de lo que sucede cuando tú tomas una bebida azucarada? ¿Qué sucede en tu cuerpo? Y cómo esta recompensa va llevando una cascada de emociones, descontrol hormonal, incluso descalcificación en el caso de las bebidas carbonatadas. Ahora, vamos a entender por qué se vuelve adictivo, por qué ocasiona tantos problemas en tu salud a grande escala, ¿ok?
Y me vas a decir, pero a ver, ¿una cucharadita de miel no me afecta? No. Pero cuando hablemos en nuestro reto de Dile adiós al azúcar, que empieza el 2 de septiembre, ahí vamos a dar a detalle cuáles son los productos que tienen azúcar, cuáles son los gramos que tú necesitas al día, cuál es lo que realmente necesita una persona y que no te has dado cuenta. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Cuando tú metes azúcar, va pasando por todo. Primero, tu saliva ya empieza con sus enzimas, a producir sus enzimas y va a desdoblar este azúcar. Va pasando a tu estómago, ¿ok? Ahí hay receptores en donde ya hay receptores que mandan al páncreas una señal de que empiece a segregar insulina porque ya va a llegar el azúcar. Ahora, ¿qué está pasando aquí con tanta teoría? Te lo voy a explicar más sencillo. Imagínate que en la casa donde estás tú ahorita, ese es tu cuerpo y cada habitación es un órgano diferente. Por la puerta principal pasas una dona. Entonces, bienvenida a la dona, le abres la puerta y por los pasillos se va convirtiendo en pedacitos pequeños. Es lo que estaban haciendo las enzimas de la boca, ¿ok? Luego pasan al estómago y se hace en pedacitos más pequeños. Sigue en la sangre, que es a donde pasa finalmente, y ahí va a repartir pedazos de glucosa al hígado, al riñón, a los intestinos, a las uñas, al cabello, a todas las partes de tu cuerpo. Una vez que repartió de esa dona la suficiente glucosa, que es nuestra gasolina, a cada órgano, la insulina, ¿ok? Pero antes de hablar de la insulina, los cuartos tienen las puertas abiertas, siempre las tienen abiertas. Deja pasar la glucosa, suficiente para cada órgano, y entonces suena la alarma y dicen, ¡hey, insulina, despiértate! Que es como el ama de llaves. Y entonces, que trae las llaves maestras para cerrar o abrir todas las puertas. Y resulta que le dice al cuerpo o al ama de llaves, hay mucha glucosa en el cuerpo porque ya cada órgano tiene lo suficiente. ¿Y qué crees? Que sigue habiendo glucosa en la sangre en los pasillos. Así que ándate a cerrar las puertas y empieza a cerrar las puertas de nuestros órganos. Por lo tanto, al principio sientes un golpe de energía porque todos tus órganos se llenaron de glucosa. ¿Qué pasa después? Te castiga ese ama de llaves, que es la insulina, te castiga y por mucho tiempo después te deja sin meter glucosa porque las puertas las mantiene cerradas. Lo que hubo de exceso de glucosa en esos pasillos los lleva a un órgano, o más bien órgano, a unas células, los lleva a otra habitación llamada lonja, chaparrera, cachete, es decir, los famosos adipocitos o células de grasa. Y así es como ese excedente de glucosa, si fue en el hígado, se convierte en hígado graso. Si fue un excedente mayor, va y se almacena en la lonjita. Todo exceso de carbohidrato se convierte en grasa. Llámese triglicéridos, llámese colesterol, llámese hígado graso, llámese obesidad. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Justamente cuando tú propicias eso por bombas de carbohidrato, llámese fruta, llámese tortilla, llámese fructosa, azúcar y todo lo que hemos platicado el día de hoy. Y así es como tú propicias la diabetes, la resistencia a la insulina, el hígado graso, la hipercolesterolemia y la elevación de los triglicéridos. Y le hemos echado la culpa a la grasa, cuando el culpable es el carbohidrato. ¿Qué otra de las cosas que sucede, además de esto, a nivel enfermedades, qué otra cosa sucede a nivel emocional? Bueno, decíamos que afectamos a nuestro intestino y ahí hay neurotransmisores. ¿Te acuerdas que es nuestro segundo cerebro? Por lo tanto, al principio eleva nuestra serotonina, que es la hormona del placer, y entonces me siento feliz. Una dona me hace feliz, pero al rato baja esos niveles de serotonina y por lo tanto me siento triste, abotigado, inflamado, estresado y más ansioso que antes.
Hoy se sabe que los sustitutos de azúcar hacen exactamente el mismo efecto, ocasionando, creyendo que el cuerpo está metiendo glucosa y en realidad es una molécula pirata, haciendo que la insulina trabaje exactamente igual, esa ama de llaves, cierre las puertas y diga, espérame, pues no que era glucosa, ¿no? Y entonces hace el mismo efecto de abrir y cerrar puertas, pero él no entiende qué está pasando porque alguien se coló, una molécula pirata se coló. Entonces dice, excelente tu explicación, aplausos. Bueno, pues así es como sucede. Entonces, ¿te das cuenta el gran error de la industria alimentaria por vendernos sustitutos de azúcar? Yo sé que ingresaste a esta clase hoy pensando, nos va a decir si la stevia, si el fruto del monje. Sí, ya sabemos que sí. Y de los menos peores, pues la verdad es que preferiría que fuera natural. Un fruto del monje, una stevia, una miel de abeja. Pero recuerda, el problema no es ponérselo a una cucharadita a tu café. El problema es que no nos estamos dando cuenta que, repito las cifras con las que inicié este live, 74% de los empaques del supermercado contienen azúcar y no te has dado cuenta. Y 20% de las calorías que consumes diariamente provienen del azúcar. Tú me dirás si no realmente estamos consumiendo azúcar. Y por eso hemos creado el reto Dile Adiós al Azúcar, en donde tenemos que aprender a profundidad esto. Si padeces ansiedad, depresión, si tienes resistencia a la insulina, ya expliqué qué es, diabetes, prediabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, o sea, colesterol y triglicéridos altos, hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, porque a veces está relacionado con la resistencia a la insulina, o simplemente no puedes dejar de comer, este reto del 2 de septiembre es para ti. Vamos entonces a dar por terminado y vámonos con las dudas que tienen por ahí con muchísimo gusto. ¿Qué nos puedes decir de la miel manuka de Australia que está tan de moda en Estados Unidos? La verdad es que me gusta, es exactamente igual para mí que la miel de abeja, su índice glicémico es alto, ¿ok? Que eso ya no es tema de este live, pero hay mucha información que van a aprender en nuestro reto Dile Adiós al Azúcar, pero sí lo recomiendo. ¿Cómo puedo identificar una miel natural? No hay manera. No hay manera. Aquí sí hay organismos que regulan esa parte y que te pueden decir, pero ustedes saben mi opinión respecto a esos organismos también. Hay mucho de por medio y por lo tanto a veces no es tan confiable. ¿Qué te podría decir? Vete a un rancho, vete a un lugar donde te puedan vender de primera mano una miel y asegurarás que realmente lo hacen de la forma correcta. Excelente clase, todo el mundo debería de verte. Empieza a compartir, Basni, por favor, etiqueta a tus amigas, comparte este live. Creo yo que 58 personas es muy poca gente para toda la gente que necesita esto. Y además, en el Facebook pues se trabó y se perdió la conexión, pero con mucho gusto mañana estará esto en YouTube y pasándolo en Facebook también. ¿Qué tal entonces el Natural Fit? Eritritol, extracto de hoja stevia y antihumectante. Esa es una composición, lo he estado consumiendo últimamente. Mira, no lo conozco, Natural Fit, no sé de qué país sea, pero lo que yo te diría es, ok, tiene una composición de stevia con eritritol, pero acuérdate que el eritritol puede ocasionar un poco de diarrea. Entonces, si yo estoy afectando a mi flora intestinal o microbiota, afecto mi sistema inmune. Y entonces lo toma el cuerpo como un agente agresor y todo el tiempo está inflamado. Y hemos hablado aquí sobre la inflamación celular. Ten mucho cuidado. Entonces, yo revisaría ingredientes que tenga 1 o 2 máximo y que no tenga alcoholes, polioles, que no tenga nada extra que no sea miel de agave, miel de abeja, fruto del monje, stevia pura y no rebajados. Eso, así como me lo muestras en porcentaje, no creo que sea de muy buena calidad. Yo consumo miel de flor de azahar, maravilloso, alto índice glicémico, pero unas pequeñas dosis es suficiente. Mascabado, alto índice glucémico y acuérdate, no hay ni bueno ni malo. Hay los productos procesados que no recomendamos, que ya platicamos qué es lo que sucede, de los naturales de alto y de bajo índice glucémico, es decir, el que te da la bomba de azúcar o el que
va liberando despacio. ¿Qué es mejor? ¿Liberar despacio o meterte una dona así? ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Aquí, el yogurt bajo en grasa tiene la misma cantidad de azúcar que un refresco. Vuelvo a repetir, el yogurt aquí tiene la misma, bajo en grasa, tiene la misma cantidad de azúcar que un refresco. ¿Qué significa? Que nos están en la etiqueta vendiendo fat free y resulta que no te están haciendo, o sea, no le pusieron azúcar y tienen que cambiar la composición para llenarlo con algo y lo hacen con carbohidratos, con almidón modificado y lo hacen con azúcar y eso es azúcar. Entonces, esa es la razón de por qué 74% de los productos en el supermercado aquí en Estados Unidos tienen azúcar. Agave sí, pero acuérdate, dosis pequeñas. ¿Tú te tomarías 10 cucharadas de azúcar en un café? No. Y eso es lo que contiene ese yogurt que les estoy comentando. ¿Por qué hay que alguna miel que se cristaliza o se espesa? Mira, todo eso depende, tendríamos que invitar a alguien especialista en el tema, pero definitivamente tiene que ver con la forma en cómo se extrae. Y por ejemplo, nosotros en México vendíamos mucho una miel mantequilla, que así se llama, y su proceso es muy diferente a la cristalina. Entonces, lo más importante es que no haya esa separación de gránulos como de azúcar, porque habla un poco de su mala calidad. Y por el contrario, que sea demasiado pegajosa, como si fuera un jarabe. Acuérdense que todo lo que tenga glucosa, porque por ahí hay mieles que están combinadas con glucosa, porque la glucosa pues es muy fácil de conseguir y muy económica, o jarabe de maíz de alta fructosa, y es como una jalea transparente. Eso es con lo que están hechos los caramelos en todo el mundo, y eso no lo sabe mucha gente. Entonces, cuando dicen el caramelo, glucosa, es esa jalea transparente que te estoy comentando. Entonces, a ojo de buen cubero, o sea, a la vista, no podemos identificar entre una miel confiable a una que no. Por lo tanto, métete, por ejemplo, a estos organismos aquí en Estados Unidos y en México o en otros países, asegúrate de que sea de rancho, de pueblo, y que la persona que te lo está dando realmente te asegure que es natural. Es comprarle mejorar la marchanta, totalmente. Saludos desde Puerto Rico, sabiduría, muchas gracias. Soy médico y soy tu nueva admiradora. En una semana ya he visto 5 de tus clases. Felicidades. Muchas gracias, Eva. Y pues estás guapísima. Ya vi esa foto. Yo conseguí stevia en hoja, pero no la supe usar. Me amargaba mucho. ¿Qué te recomiendo, Dance? Mira, pon a hervir ¿qué te gusta? En una ollita, unas cuantas hojas de stevia, pero bien concentrada. Trata que sea poquita agua y haces un concentrado. Lo pones como en uno de gotero y haces tu propio sustituto de azúcar natural. Esa es la mejor manera para que no te amargue, y lo dejas a hervir hasta el hervor, lo apagas, lo dejas enfriar, lo cuelas y te va a quedar maravilloso. ¿Se puede curar la resistencia a la insulina? Claro que sí. De hecho, a ver, dijimos que era una anomalía con la abrir y cerrar las puertas. Entonces, ¿quién es el causante de eso? Nosotros, por andar metiendo bombas de carbohidratos. Recuerda, lo que ocasionó la resistencia a la insulina fue meter tanto carbohidrato al mismo tiempo, y como hay un excedente, el cuerpo no entiende qué es lo que está pasando. Pequeñas dosis de glucosa, no sucede eso. Dice por aquí Mina, ¿qué tanto daño hace solo comer carbohidratos? De verduras y ensaladas, ellas leguminosas me inflaman, nada de azúcar. Mira, ¿yo qué te recomendaría? Al contrario, son azúcares naturales que se acompañan de fibra. ¿Te acuerdas que decíamos que esa es la mejor manera de consumirla? Entonces, si tú vas a tomar, por decir, tus ensaladas, tu fruta, y ahí ya está el carbohidrato, maravilloso. Esa es la mejor manera y más saludable de comer. Pero, si además le untamos, por ejemplo, aquí te voy a poner muchos ejemplos. Aquí se come la pasta y se le pone salsa de tomate. Tanto la pasta como la salsa de tomate tiene azúcar. El queso parmesano tiene azúcar.
Lo acompañas de un aderezo para la ensalada, tiene azúcar. Te tomas una Coca-Cola y no está hecha de caña de azúcar. De hecho, aquí en Texas hay dos tipos de Coca-Colas. La de Coca-Cola con jarabe de maíz de alta fructosa y la Coca-Cola con caña de azúcar. A esa, aquí en Texas se le llama la Coca-Cola mexicana. Repito, caña de azúcar, Coca-Cola mexicana, Coca-Cola de acá, jarabe de maíz de alta fructosa, y ya explicamos cuáles son los problemas que ocasiona tanto una como otra. ¿Cuál daño va a tener? ¿Cuál me va a hacer más daño? Jarabe de maíz de alta fructosa, porque decíamos que 90% es fructosa, y en el otro, de la caña de azúcar, 50% es glucosa y 50% es fructosa. Entonces, cuando tú metes bombas de fructosa, ocasiona todo lo que hemos platicado. Entonces, ¿qué te diría? Lo ideal sería consumir de productos naturales, no de todos estos cosas sumado. Todo tiene azúcar acá. El latte de Starbucks, el panecito, ¿qué te puedo decir? ¿Qué pasa con las azúcares de la zanahoria cocida? Es cierto que tiene mucha. Mira, cada vez que me lo dicen, es como si me dieran así unos puñalazos de todo lo que he estudiado. Es un mito tan viejito. Te voy a decir por qué. Le tememos a la zanahoria, a la cebolla, al azúcar de o a la glucosa, o como le quieras llamar, de esas verduras. Pero no nos da miedo tomarnos el café del Starbucks, pero no me da miedo comerme la dona del Oxxo en México, pero no me da miedo la salsa de tomate que se consume aquí en la pizza, pero no me da miedo el refresco que me tomo en el refill que voy cada vez al cine o que voy al Costco, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, esas son dobles morales, ¿no? Una doble moral. Nos han hecho creer que hay cosas normales, que hay que pecar con un pastel, pero que hay que temerle a la zanahoria, entonces, o a la papa o al camote. Entonces, quitémonos esos miedos, de verdad se los digo. Para eso son estas clases, para quitarnos por fin miedos, para que estudien en nuestra escuela de nutripedagogía, porque necesitamos, es urgencia de salud pública aprender sobre temas de nutrición explicado de esta forma tan sencilla por gente profesional. Bueno, vámonos con las últimas. Monk fruit, sí, ya habíamos comentado que sí. Hay mieles falsas que les ponen glucosa, totalmente. Eso no lo vende la marchanta, el transparente, dicen por ahí. Muy bien, ando corriendo, pero me encanta escucharte. Muy bien. Mientras haces ejercicio, dijiste que si podía curar la resistencia a la insulina, aunque sea por ovario poliquístico. A ver, vamos a explicar la relación que hay. Por ahí tengo un live con Militza Lorenzo, una ginecóloga, mi ginecóloga en México, y ella nos explicaba la relación de la resistencia a la insulina y el ovario poliquístico. Casi siempre fue primero una o fue primero la otra, porque están íntimamente relacionadas. Entonces, las hormonas son grasa, y si decimos que el excedente de carbohidratos se convierte en grasa, no solamente se va a almacenar en forma de lonjita, no solamente se va a convertir en hígado graso o en triglicéridos o en colesterol, sino además va a afectar tus niveles hormonales. Imagínate a qué grado nos está afectando el azúcar, pero todos se lo echamos la culpa a la grasa. Es así como tú puedes salir de ese ovario poliquístico. Si deseas embarazarte, lo puedes hacer. La raíz está en el azúcar. Hoy hay muchos libros que nos hablan sobre cómo es tan adictivo, más adictivo que la cocaína, y por qué no podemos pararlo de consumir, y por qué a la industria alimentaria no le conviene quitarlo, y mucho menos en este país. Estoy aprendiendo mucho. Muy bien. Bueno, chicos, pues muy buenas noches. Gracias por haber estado aquí. Los invito al reto Dile adiós al azúcar, porque créanme que la adicción al azúcar hoy es considerado de verdad un problema mundial. Somos adictos al azúcar y hay que reconocerlo. No a los postres, no a los pasteles. El azúcar está en todos lados, 74%. Llévate esta información y compártela a tu familia. 74% de los productos en el supermercado aquí en Estados Unidos contienen azúcar, con 55 nombres diferentes, pero contienen azúcar.
Y si tú no te haces responsable de empezar a eliminar esos productos de tu dieta, ahí está la diabetes, ahí está la obesidad, ahí está la resistencia a la insulina, el ovario poliquístico, el hígado graso y todas las cosas que nos están sucediendo, ¿ok? Bueno, pues inscríbanse, reto Dile Adiós al Azúcar. Nos vemos el 2 de septiembre con grupo privado, con diferentes menús para que bajes mucho de peso. ¿Y sabes qué? Que aprendas la cantidad de carbohidratos que necesita tu cuerpo. No hay que comer 0, 0, 0, 0. Hay que aprender a vivir con la cantidad de carbohidrato que necesita nuestro cuerpo. Hay que dejar mitos como el de la zanahoria, el de la papa, el del camote y de tantas cosas. Le tememos más a eso que al jarabe de maíz de alta fructosa. Thank you, I need to make an appointment with you sometime soon. Claro que sí. Con muchísimo gusto y gracias. Nos vemos hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, Sinutrio Oficial. Maribel Yáñez, nutrióloga. Nos vemos hasta la próxima. Bye.